Yo tengo entendido que este dictamen que hizo la fiscal Artemisia Marchuk es un dictamen no vinculante para la Corte, es solo referencial, ¿es correcto? Sí, es correcto. El dictamen de la Fiscalía General no es vinculante, es cierto. Ahora, Pero siempre es importante, ¿verdad? no, Siempre es importante porque la Corte escucha el dictamen, ¿verdad? Sí. entiendo. Juan Carlos, ahora, dado el paso que se dio, te ruego, Sí. por favor, que puedas sintetizar para nosotros, si es posible, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los elementos procesales que entran a regir ahora para la resolución de la cuestión? Y en este momento ya, digamos que, como decimos los abogados, la causa queda para definitiva. O sea, lo que queda es la sentencia de la Corte. Ya no hay otro trámite. Este es el único trámite pendiente que había, y una vez que esto decidió el fiscal general, la Fiscalía General, ya solo queda que la Corte dicte sentencia. ¿Y hay algún tipo de plazo para esto? Sí hay plazos, el Código Procesal Civil establece plazos, pero esos plazos para la Corte son meramente referenciales, ¿verdad? La Corte habitualmente no cumple con los plazos. Así que no podemos saber exactamente cuándo se va a pedir la Corte. Esperemos que sea lo antes posible, dada la relevancia del tema, ¿verdad? Claro, dos cuestiones más sobre el funcionamiento de la Corte, pero para que la gente entienda, o sea, no es en este caso, o sea, nunca cumple los plazos la Corte. No cumple los plazos la Corte, así es. No es en este caso. No, es muy difícil que la Corte cumpla los plazos. Correcto, pero Juan Carlos, vos sos una persona que tiene amplísima experiencia, así que voy a recurrirte a tu conocimiento del tema para pedirte por lo menos una aproximación. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen sobre cuándo podría la Corte pronunciarse después de lo que pasó con el Ministerio Público? Y yo te repito, dada la relevancia del tema, la expectativa que hay jurídica y política sobre la cuestión, yo te diría que sería razonable que la Corte se tome 1 mes o 2 meses para resolver el tema. Desde mi perspectiva, desde luego, este no es un tema que tenga tanta complicación jurídica, ¿verdad? Si alguien leyó el dictamen de la Fiscalía, se va a dar cuenta que la cosa es bastante simple, que hay una violación flagrante de la Constitución, de los derechos de la senadora y del Estado de Derecho en general, ¿verdad? O sea, esto no es un tema demasiado complejo, es un tema que la Corte puede resolverlo en corto tiempo, diría yo. Claro, yo te diría, como agregado de comentario nomás, ahí, Juan Carlos, que lo que eventualmente posterga los plazos no es la dificultad tanto como Sí. la convergencia de los votos, ¿verdad? O es de otra manera. Y sí, en este caso la Corte no está integrada por el Pleno, sino solamente por la Sala Constitucional. Podría integrarse por el Pleno, era a pedido de cualquier miembro, pero hasta ese momento es la Sala Constitucional. Eso quiere decir que son 3 votos nomás, no son 9, ¿verdad? Ajá. Es mucho más fácil que haya 3 personas que se pongan de acuerdo a que haya 9 que se pongan de acuerdo. Solo para recordar y corregirme si estoy equivocado, la Sala Constitucional está integrada por Víctor Ríos, el doctor Santander y Sí. tengo entendido... Y César Dice. Sí. O sea, ahora, pregunto, la parte, o sea, ustedes, ¿puede eventualmente pedir que se constituya el Pleno? Sí, se puede pedir que se constituya el Pleno. ¿Ustedes verían más garantía con el Pleno? Sí, pero solamente un miembro de la Corte puede pedir la constitución del Pleno, nadie más. Claro, pues ustedes pueden solicitarlo. O sea, yo podría pedir, pero no es vinculante, no lo obliga a nadie, ¿verdad? Claro, no, entiendo perfectamente. A lo que voy es a lo siguiente, así la valoración que hacen ustedes del caso por la importancia institucional que tiene, eventualmente les está impulsando a pedir que lo resuelva el Pleno o no. Yo preferiría que la cosa salga rápido y que por lo tanto no haya una constitución por el Pleno. Desde mi perspectiva, yo creo que es suficiente con que la Sala Constitucional decida la cuestión.
Y esto obviamente tiene el mismísimo valor que, o sea, es la resolución de la Corte, o sea, aunque sea una No, ninguna diferencia entre que sea la Sala Constitucional o el Pleno, que en realidad hay que entender bien desde el punto de vista estricto, jurídico, siempre es la Sala Constitucional la que decide, solo que se constituye con 9 miembros. No sé si me explico. La Sala Constitucional tiene 3 miembros. La Sala puede pedir la ampliación se puede pedir la ampliación de la Sala. Eso quiere decir, cualquier miembro de la Corte puede decir, quiero que la Sala Constitucional se amplíe a 9, a los efectos de resolver esta cuestión. Entiendo. O sea, cuando decimos que es el Pleno, en realidad no es del todo riguroso. Es la misma Sala Constitucional que se amplía a 9 miembros. Entendido. Entonces, perfectamente. La diferencia es medio sutil, pero es así, ¿verdad? No, entendido. Es la ampliación de la Sala Constitucional, no es que se va a otra instancia de la Corte, digamos, sino que simplemente se amplía la sala. Así mismo, se amplía la sala. En vez de quedar constituida con 3, se constituye con 9 en ciertas circunstancias, a pedido de algún miembro. No sé si, te pido disculpas por la ignorancia de cómo funcionan los temas de la Corte Suprema. ¿Hay alguna interacción entre usted y los ministros? ¿Perdón? ¿El qué? ¿Hay alguna interacción entre usted y los ministros? En este caso específico, de mi parte, no. No, te lo yo digo. No he ido a hablar con ningún ministro. Yo no he ido a hablar con ningún ministro por este tema. No, Juan Carlos, solamente a título informativo, digamos, ¿no? La idea, o sea, Sí. la idea es saber si de repente de la ocurrencia de alguna conversación ustedes pueden, digamos, sacar alguna... Sí. Lo cual no tendría nada de irregular, ¿verdad? Que yo pidiese audiencia, he pedido audiencia por docenas de juicios, y eso no tiene nada de irregular, ¿verdad? Los ministros tienen la obligación de recibirse, ¿no? Entonces, si yo decidiese en un momento dado, en concordancia con mi cliente, ir a hablar con algún ministro de la Corte, eso no tendría nada de irregular. Correctísimo. Juan Carlos, la última. Pero esto, lo que te voy a pedir ahora sí es, y te pido disculpas porque es un poquito definir para la opinión pública un asunto que creo que está, a mi modo de ver, por lo menos no tan claro. Y es lo siguiente. Resulta que en anteriores casos de legisladores o de procedimientos del Senado, la Corte ha sostenido de manera uniforme que los actos políticos del Congreso no son justiciables. Pero creo, y esto sí es lo que yo te digo, y si corregime si estoy equivocado, pero esto no es un caso de esa naturaleza, sino un caso sobre la constitucionalidad de los procedimientos que derivaron en la decisión. ¿Es correcto o no es correcto? Es parcialmente correcto. A ver, la Corte no es que tenga un criterio uniforme, generalizado, en el sentido de que hay cuestiones no justiciables. Eso no es así. Al contrario, yo no conozco ninguna jurisprudencia constante en el sentido de que hay cuestiones no justiciables, ¿verdad? O sea, debo decirte que lo que conozco es el contrario, de que la Corte generalmente admite la justiciabilidad de las cuestiones llamadas políticas. Entonces, no creo que sea ese. Además, si tengo que decirte algo respecto a este caso en concreto, es que la etapa para la declaración de la no justiciabilidad ya pasó. La Corte en este momento ya no puede decir que esta es una cuestión no justiciable. Claro, a ver, porque de acuerdo con la ley 609, el artículo 12 dice que si es no justiciable tiene que rechazar indemne, y ya no lo hizo. Atender, Juan Carlos, perdón, yo admito que me expresé mal, te pido mil disculpas. No. Esto yo no tengo ninguna duda de que es como vos decís. Lo que señalo nomás es que la Corte se abocó porque el tema no es una cuestión de política, es una cuestión, chicos, ustedes violaron los procedimientos. Y lo que se solicita es una revisión de eso, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? No, está en lo cierto en el sentido de que lo que hay es violación de normas jurídicas, ¿verdad? De hecho, esta historia de la cuestión no justiciable es algo muy discutido y yo sostengo a muerte de que no existen cuestiones no justiciables. Sostengo a muerte. Para mí esta es
una cuestión tan clara como un 2 más 2 es igual a 4, aunque se dicen que en cuestiones jurídicas no hay tal cosa. Para mí en este tema, de si hay una cuestión no justiciable, es 2 más 2 igual a 4. No hay cuestiones no justiciables. ¿Sabes por qué Que te lo podríamos mencionaba? hablar media hora sobre el tema, No, ¿verdad? Pero no tiene sentido. Ahora, no te preocupes. Yo te mencionaba el tema porque tengo en la cabeza un caso nomás, pero sí. yo tengo un caso, pero Sí. puede haber miles de otros que yo no estoy conociendo, así que, y es el caso Ujú. de Víctor Bogado, donde la Corte dijo, no, esto no es justiciable. La apelación que hizo Víctor Bogado sobre su propia pérdida de investidura y a Montemar. Sí, pero en la generalidad de los casos, y hay muchos votos incluso recientes, te digo, hay votos viejos como de Pacielo, por ejemplo, votos más recientes de Miriam Peña o incluso de Jiménez, donde está claro que no hay la tendencia hacia la declaración de las cuestiones no justiciales, sino por el contrario. La tendencia es hacia la revisión de las cuestiones. Como Correctísimo. por ejemplo las destituciones, los desafueros, incluso recordarás el caso del juramento de Cartes, el juramento de Duarte Frutos, que podrían considerarse cuestiones políticas, ¿verdad? El Congreso decide no tomarle juramento y sin embargo la Corte asume la responsabilidad de resolver el tema. No declara no justiciable, al contrario. Entonces la tendencia en general de la Corte es que no hay cuestiones no justiciables. Por lo menos, tal vez no lo diga así de una manera categórica, pero la tendencia general es entender en las cuestiones llamadas políticas. Correctísimo. Juan Carlos, mira, solamente agradecerte enormemente esta gentileza, el tiempo que nos dispensas y todos los datos que nos estás brindando. Así que quiero decirte nomás que creo que muchos de nosotros, yo creo que hay una mayoría que está esperando que ustedes tengan éxito en esto, porque lo que se hizo verdaderamente no corresponde. En fin. No corresponde, sí. Realmente es una violación muy flagrante de la Constitución, de todo el sistema. Todo el sistema degrada mucho a nuestro poder legislativo y eso sería muy bueno que la Corte diga hay límites, no se puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Así y es, que el señor. poder legislativo entienda que hay límites, Sí, que no se puede hacer cualquier cosa, que las mayorías no pueden hacer lo que les da la gana. Eso es categórico. Eso creo que no hay nada que discutir. Abrazo, Juan Carlos. Gracias por el tiempo. Hasta luego. Chao. Juan Carlos Mendonca, abogado de Katia González. Esta cuestión que le planteé última a Juan Carlos no está cerrada. De cualquier manera, yo quiero dejar en claro un asunto. Yo creo que esta cuestión, y lo dije desde el primer día, desde el segundo día, no desde el primero, desde el segundo día, porque esto ocurrió un jueves a la tarde, tengo entendido, si mal no recuerdo, la pérdida de investidura votada, y al día siguiente es donde yo dije lo que voy a repetir ahora. Acá, estimados amigos, se discute en derecho en general si las decisiones políticas de la Cámara, del Poder Legislativo, son justiciables. Pero eso, y esta es la parte que quiero plantear como elemento, no modifica que las cuestiones procedimentales sí son justiciables. ¿Por qué? Por lo que acabamos de escuchar del doctor Juan Carlos Mendonca. Las mayorías no pueden violar las normas para llegar a las decisiones políticas. A las decisiones políticas solo pueden llegar a través de las normas para que las decisiones de la mayoría sean legítimas. Si las mayorías deciden aplastar las normas, no son legítimas y sí son justiciables. No la decisión política, no, el camino que usaste para llegar a la decisión política. Porque, estimados amigos, y termino con esto, perdón, pero hay que señalarlo, creo que con mucho énfasis. Nosotros somos una república democrática. O sea, república democrática. ¿Ok?
Esto significa que el gobierno del pueblo, del pueblo por el pueblo y para el pueblo se ejerce en el marco de la República.